Hola, en este video seguiremos aprendiendo sobre la derivada y su relación con la función original. En este, sin embargo, haremos el proceso contrario al del video anterior. Es decir, a partir de una f' de x, obtendremos una f de x. Para comprender mejor este video es necesario saber qué es una derivada, cómo se construye y qué representa f' de x. Espero lo disfruten bastante y aprendan de esto. Ya sabemos que a los máximos y mínimos locales de f les corresponde un cero en la función derivada f'. Además, en un intervalo creciente de f, es decir, de la función roja, a este le corresponde un intervalo positivo de la función f', la función amarilla. Igualmente, a un intervalo decreciente de f le corresponde un intervalo negativo de f'. Pero el inverso de esta afirmación también es válido. Siempre a un intervalo positivo de f' le corresponde uno creciente de f. Comprobémoslo. Partamos respondiendo a por qué se da esta correspondencia entre el crecimiento de f y el signo de f'. Primero, dada la ecuación de la pendiente m de una recta, si y2 es mayor a y1, entonces obtendremos un número positivo entre otro positivo. Es decir, el resultado, la pendiente, será positiva. Mientras que si y2 resulta ser menor a y1, entonces obtendremos una pendiente negativa. Esto se evidencia con los puntos de la parte inferior. La coordenada en y define la altura del punto. Así que y2 mayor a y1 significa que el segundo punto es más alto que el primero. Y decir que y2 es menor a y1 quiere decir que el primer punto es más alto que el segundo. Esto se aplica a los intervalos crecientes de una función. En estos intervalos siempre y2 será mayor a y1, debido a que, al ser creciente, la coordenada en y va aumentando. A partir de una recta entre dos puntos pertenecientes a esta función, podemos obtener la derivada, acercando ambos puntos. Según ambos puntos se acercan, notamos que y2 siempre será mayor a y1 en un intervalo creciente. Entonces, la derivada en un intervalo creciente siempre será positiva. Pero, ¿se cumple el inverso de esta afirmación? Un intervalo con una derivada positiva necesariamente implica un intervalo creciente de f. Hagamos el proceso inverso. Para tener una pendiente y por tanto una derivada positiva, es necesario un cociente de positivo entre positivo en la ecuación de la pendiente, lo cual solo es posible si y2 es mayor a y1. Así que toda pendiente positiva, toda derivada positiva, obligatoriamente significa un intervalo creciente en f, donde y2 siempre es mayor a y1. En cuanto a las derivadas negativas y su intervalo en f asociado. Para obtener una derivada negativa es necesario un cociente negativo entre positivo. El denominador, por definición, es positivo. Y para el numerador, este solo es negativo si y2 es menor que y1, lo cual ocurre en los intervalos decrecientes de una función. Ya concluimos que a un punto con derivada positiva o negativa le corresponde cierto comportamiento de f. Esto lo podemos extrapolar a intervalos. Dado que cada punto en un intervalo positivo de f' resultará en un intervalo creciente de f, entonces podemos hablar en general para varios de estos puntos, es decir, del intervalo. Asimismo, a un intervalo negativo de f' le corresponde uno decreciente de f. Sabemos que en un intervalo positivo de f' habrá un intervalo creciente de f. Así que podemos aplicar el proceso contrario a la derivación para poder hallar los intervalos de f a partir de los de f'. Es decir, podemos hacer una correspondencia entre los intervalos positivos de f' y los intervalos crecientes de f, y entre los intervalos negativos de f' y los intervalos decrecientes de f. Tomemos un ejemplo. f' está a la izquierda y f a la derecha. Primero señalaremos los intervalos de f' y los emparejamos con su correspondiente intervalo, creciente o decreciente, en f. La función derivada empieza siendo positiva, así que f empezará siendo creciente.
Luego, f' entra en un intervalo negativo. Por tanto, f será decreciente en ese intervalo. Aplicando estas equivalencias, podemos construir los intervalos de f de x a partir de los de f' de x. Incluso, a partir de f', podemos deducir los mínimos y máximos locales de f. Un máximo local es aquel punto en el que la función cambia de ser creciente a ser decreciente. Un mínimo local es aquel en el que la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Tan solo observando f' de x, el punto amarillo se encuentra luego en un intervalo positivo, que significa una creciente en f, y antes de un intervalo negativo, que se traduce a una decreciente en f. Entonces, en ese punto, la función cambia de creciente a decreciente, así que este será un máximo local en f. En el siguiente punto ocurre lo contrario. La función f' pasa de ser negativa a positiva. Por tanto, f pasa de ser decreciente a ser creciente. Así que en este segundo punto crítico tendremos un mínimo. Esto se puede aplicar a los siguientes puntos críticos, pero recordando que pueden haber puntos críticos que no son ni máximos ni mínimos de f. No obstante, aún quedan varias incógnitas. Por ejemplo, ¿cómo definimos el comportamiento de f más allá de simplemente conocer sus intervalos crecientes o decrecientes? Por ejemplo, antes de llegar al primer máximo local en f, la derivada crece levemente. Luego decrece levemente. El punto azul que recorre f' está en la misma coordenada en x del punto azul de f. La coordenada en y de este punto f' define la inclinación o el pronunciamiento de la recta tangente presente en f. Si vamos a un punto con una coordenada en y bastante elevada, la pendiente de la recta tangente será bastante elevada. Estará muy pronunciada. También podemos movernos a mínimos locales de f', puntos que están muy bajitos. En estos puntos, la recta tangente a f estará también muy pronunciada. Sin embargo, su pendiente será negativa, ya que la función decrece. Podemos señalar intervalos de f' a los que les correspondan comportamientos cualitativos de crecimiento o decrecimiento de f, señalado por el celeste opaco. En los puntos más altos de f', la función f crecerá notablemente, señalado por el color celeste luminoso. En los puntos positivos de f' menores a 1, la función f crecerá levemente, señalado por el rosa luminoso. En estos puntos negativos de f' tendremos una función f que decrecerá levemente. Y, por último, señalados por el rosa opaco, a los puntos menores de f' les corresponderá un decrecimiento notable de f. Entonces, tomemos como ejemplo un punto perteneciente a la sección celeste opaca, la de crecimiento evidente. En este punto, la pendiente de la recta tangente es muy alta, la derivada es muy positiva, así que f crecerá de forma notable. A diferencia de un punto como este, mostrado en pantalla, perteneciente al celeste luminoso. En este, f crecerá levemente. La pendiente de la recta tangente es positiva, pero no muy mayor. Tendrá una derivada positiva, pero más cercana al cero. Seguimos con el intervalo rosa luminoso. En el punto seleccionado, al igual que en cualquier otro punto de este intervalo, se observa un decrecimiento leve de f. La pendiente de la recta tangente, la derivada, es negativa, pero sigue siendo mayor a -1. Y, en cuanto al intervalo rosa opaco, en este la derivada es muy negativa. Por tanto, observaremos intervalos con un decrecimiento notable. La recta tangente decrecerá bastante. Así, caracterizando intervalos como crecientes o decrecientes y notables o leves, podemos llegar a representar mejor el comportamiento de f. Teniendo en cuenta que cada punto de f' define cierta pendiente de la recta tangente a f, podemos clasificar subintervalos cualitativamente, pudiendo diferenciar entre un intervalo sumamente decreciente, aquellos con una f' menor a 1, y otro sutilmente decreciente,
en el cual f' tomará valores negativos mayores al -1. De esta forma podemos obtener una f más detallada. Pero aún queda una cuestión sin resolver. Si bien los intervalos de crecimiento y decrecimiento se pueden hallar, ¿qué altura de la función es adecuada? ¿Son las funciones rosas válidas? Primero, recordemos que para cambiar la altura de una función se le debe sumar o restar una constante. Digamos, si le sumamos un 1 a toda la función, entonces esta aumentará su altura en una unidad. En este caso, la función amarilla estaría dada por la función roja menos 2, evidenciando que la función amarilla se encuentra 2 unidades abajo de la roja. Además, las constantes, los términos independientes que se estén sumando a una función, se anularán en el proceso de derivación. Por ejemplo, si yo tengo la función x a la 2 y la derivo, me dará la función 2x. Mientras que si tengo la función x a la 2 más 5, al derivarla me dará otra vez 2x. La constante que se le suma a la función desaparece al derivar. Entonces, independientemente de la constante que traslada verticalmente a la función f, la función derivada f' siempre será la misma. Bueno, pero de todas las funciones con diversas alturas, ¿cuál es la válida? Volviendo al ejemplo, si derivamos todas las funciones f, partiendo de que la diferencia entre estas es la suma de una constante y de que una constante como esa en el proceso de derivación se anula, entonces todas las funciones derivadas nos darán la misma función f'. Respondiendo a la pregunta, todas las funciones f serían válidas, ya que al pasar de una función f' a una función f, surge obligatoriamente una constante de la cual no podemos saber su valor. Es decir, la altura de la función f podrá ser cualquiera y aún así derivada nos va a dar f'. Así que todas esas f's serían válidas. Este proceso de obtener una función f a partir de una f' es la integración indefinida. La solución que se le da al problema de la constante responsable del cambio de la altura en f consiste en añadirla al resultado de la integración como una constante desconocida, es decir, una constante cuyo valor no sabemos, llamada la constante de integración y representada por la letra c. Esta permanece como incógnita en el resultado de la integración. Espero hayan aprendido mucho de este video y que lo hayan disfrutado bastante. En el siguiente vamos a ver la relación entre esta constante de integración y todo el proceso de integración y así cómo pasar de una f' a una f de forma más rigurosa.